Un hábito recurrente de los entrenadores y maestros de danza es hacer sentir a algunos de sus estudiantes como indignos de ser bailarines, ya sea por su físico, peso, elasticidad o coordinación. Esto crea una constante inseguridad en los procesos de entrenamiento de los bailarines en formación, por lo que se invita a todos los maestros y estudiantes de danza a recordar que es importante fomentar el bienestar emocional en las personas que practican este arte, independientemente del rigor y la disciplina que se requieren para llegar a ser destacados en este campo profesional. Es necesario recordar que se busca mantener la premisa de que bailar es un precursor de la felicidad. Mi nombre es Ana Cristina Medellín Gómez, yo trabajo para la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente trabajo en la Facultad de Artes, en el Departamento de Danza. Me he dedicado a investigar muchísimo sobre danza, me interesan mucho los aspectos emocionales de la danza. Tengo un doctorado en imagen, arte, cultura y sociedad y me interesé mucho en los aspectos que tienen que ver con la comunicación y el espectador, pero hice una especialidad en neuropsicología. Y eso me llevó a trabajar la parte neurológica y el movimiento y el cuerpo y también el aspecto emocional. La danza es una de las artes, es la única de las artes que hace que trabajes el 70% del cerebro de manera casi simultánea. Si bien no simultáneamente, pero muchas secciones del cerebro se prenden cuando bailas, ¿no? Entonces me apasioné mucho por investigar qué pasaba cuando bailabas, pero sobre todo cómo podías hacerlo de manera más saludable. Esta intención de ver a la danza como un todo emocional, corporal y su relación con otros me llevó a conocer muchísimas personas de campos diferentes. Por eso este libro se llama Interdisciplina para la profesionalización de la danza. Y colaboré y trabajé con psicólogos, neurólogos, médicos, ortopedistas, kinesiólogos, directores de escena y productores, siempre pensando cómo poder hacer de la danza un arte que se comprenda no solamente como un movimiento efímero, sino como un trabajo integral en donde el ser humano está involucrando su cuerpo y su integridad emocional y física. Entonces, bueno, el libro nació de la relación con todas estas personas y la inquietud muy fuerte que tenía yo de denunciar que hay acciones de la danza que, si bien son tradicionales, ya las podemos ir dejando atrás. Entonces, ¿cómo entender la danza un poco más allá del simple hecho del rigor profesional? Y también cómo para ambos aspectos, para lo lúdico y para lo profesional, estaría muy bien tener conocimientos un poco más de qué te aporta la danza. En el primer capítulo estamos escribiendo Benito Cañada Rangel y yo un capítulo que se llama Transdisciplinariedad, signo, danza y salud para la danza profesional, que va justamente cómo estar sano y feliz, pero al mismo tiempo Benito pone esta carga fuerte de cómo es la relación con el espectador y un término que él tiene acuñado como la escenósfera. En el segundo capítulo estamos hablando del autorrespeto de los intérpretes y las artes escénicas con otra amiga mía, Lucero del Pilar Miranda Diego, que es psicóloga de profesión, pero que se ha dedicado mucho tiempo a trabajar haciendo análisis de bailarines que llegaron a tener alguna conflictiva con su cuerpo, personas que podían llegar a tener problemas de autoestima o generar alguna enfermedad autodestructiva como anorexia y bulimia, que son cosas que tienden a aparecer muchísimo en la danza por estas frases locas de algunos maestros que, ay, pero ¿qué comiste? O críticas extrañas que de repente hacen que uno no valore su cuerpo tal y como es, ¿no? Entonces hablamos justamente de la pérdida de la autoestima y la recuperación de la misma. El capítulo 3 lo hace completamente Laura Chávez Blanco, ella es compositora, guitarrista, y le dedicó mucho tiempo en su tesis de maestría a ver cómo la expresión corporal y la salud física a veces también va en detrimento de que la técnica te exige ir más allá de tu cuerpo.
El siguiente capítulo es la relación de la danza y la neurociencia, escrito con el doctor Francisco Gómez Montt Ábalos. Es una eminencia, él estuvo trabajando en las primeras tomas de positrones, las primeras fotografías que se pudieron tomar en tiempo real en los cerebros, y a razón de eso es una persona que trabaja en el Centro de Neurología en la UNAM y está muy interesado en la danza. Su pasión ha sido la danza desde la neurología, y él es el que me enseñó a mí que justamente cuando uno baila se activa el 70% del cerebro, cosa que no pasa cuando uno lee, solo se activa el 3%, cuando haces matemáticas entre el 3 y el 4, y cuando estás bailando o pensando que bailas, se activa el 70% del cerebro. Entonces, entre él y yo escribimos esto. El cerebro y la danza como estabilizador es algo que va a aparecer en este capítulo 4. Y en el capítulo 5, posibles lesiones durante el aprendizaje de la técnica Graham, que aquí es donde yo, en mi experiencia, yo estudié Graham, que es una técnica de entrenamiento para danza contemporánea, a la cual se le dedica un periodo no menor a 7 años. Entrenas de 7 a 10 años para convertirte en un profesional de danza contemporánea, básicamente en esta técnica, y en esta técnica fue donde yo sufrí la mayor parte de las lesiones de danza en mi cuerpo, y después con el tiempo fui viendo cómo mis maestros habían tenido también, si bien las mismas lesiones, todos una serie de problemáticas. Entonces, como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, yo me puse a analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces yo me puse a analizar cuáles eran los ejercicios que más lesionaban a los bailarines de contemporáneo. Yo llegué a la conclusión que son estas cuartas, que es como el origen o el centro de la semilla de por qué escribí este libro, porque tenía mucha intención de analizar qué estaba pasando en las cuartas, y entonces junté a 2 personas. Una es Diana Marta Rivas González, que es médico general, pero que fue bailarina y sufrió también muchas lesiones, y otro es José Héctor Manuel Frías Vázquez Mellado, que trabaja en la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura en fisioterapia, y él es ortopedista. Entonces nos pusimos a hacer un análisis exhaustivo de cómo estaba la mecánica del movimiento, y llegamos a la conclusión de que son altamente lesionantes, y yo pude decir que, bueno, si bien se hacen en todas las clases de técnica Graham, Marta Graham no las diseñó para lograr un entrenamiento, ella las diseñó para ponerlas en escena. Entonces, con los años, y como son muy estéticas, los maestros que hacen Graham se apasionaron con ellas y las repitieron, y hay 10. Aquí analizamos solo 3, pero hay 10. Y hay personas que llegan a poner las 10 en una sola clase. A veces en el arte la gente piensa que lo estético debe ser primordial, y que si es estético puede ir en contra de la salud del participante. Todavía me queda el capítulo final, escrito totalmente por Pamela Soledad Jiménez Dragicevic. Ella nos regala un capítulo justamente para cerrar el libro con relación a qué podemos hacer para promocionarnos como intérpretes, qué podemos hacer para abrir una empresa, abrir un espacio donde crear, para producir una economía independiente como artistas, ¿no? Mucha gente piensa que la danza no te da para vivir. Ese es un error. Si te apasiona lo que haces, puedes vivir de cualquier cosa. El libro en particular podía pensarse que está dirigido a un grupo muy cerrado de lectores, que serían estudiantes de danza. En particular, a mí me parece que es como mi primer punto focal, estudiantes de danza, para que ellos mismos traten de ver más opciones en cuanto a su propia práctica y buscar no lesionarse. Maestros de danza que a lo mejor están convencidos de repetir una trayectoria clásica. Entonces es un buen ejemplo de poder mentalizar, pensar, reflexionar en dónde hay cosas que no es necesario seguir reproduciendo por tradición, ¿no? La gente que le gusta la danza, que le gusta bailar, que le gusta ir a fiestas, que le gusta bailar en la regadera, que le da pena bailar, también le conviene leer
bastante de la relación del cerebro y la danza. Entonces es un libro para todos, pero muy específicamente enfocado a los que dan clase de Graham y todavía ponen más de 2/4 en su clase. Yo creo que es muy importante que la gente adquiera el libro porque es un libro de consulta, no va a ser un libro novelado, no te va a contar un cuento, va a ser un libro que puedas regresar varias veces a ver. Es un libro que vale la pena también para autorreflexionar sobre tu autoestima, sobre tu forma de mover el cuerpo independientemente de a qué te dediques. Este libro se podrá adquirir en librerías independientes. Básicamente la misma editorial Eólica tiene su librería. Ellos la ponen en 3 o 4 librerías de Querétaro. En la misma Universidad Autónoma de Querétaro tenemos 2 librerías, una está en el centro, otra está en el campus de SU y es el costo de 150 pesos.